Bueno, ya que vamos a terminar la epístola a Tito en esta oportunidad, vamos a hacer un recuento, grosso modo, de qué ha venido tratando la carta. Pablo le está escribiendo a Tito, ¿recuerdan? Tito era un pastor que Pablo dejó en Creta. Pablo estuvo haciendo un trabajo en Creta, fundando iglesias en esta región, que recuerden que no era una región muy buena, que digamos, los cretenses tenían malas costumbres, eran glotones, eran borrachos y eran mentirosos. Y eran tan mentirosos que se inventó un verbo. El verbo era cretenizar y ese verbo prácticamente significaba mentir. Ahí llegó el evangelio, gracias a Dios, por medio de Pablo. Pablo está plantando iglesias, pero Pablo tiene que irse. No se explica la razón por qué se va Pablo, pero Pablo deja a Tito ahí. ¿Por qué deja a Tito? En primer lugar, porque no está terminada la obra. Hay que establecer ancianos. Esa es la razón principal por la cual él deja a Tito. Le dice, yo te dejé aquí en Creta para que establecieses ancianos. ¿Qué cosas son ancianos? Pastores. Las iglesias no tenían pastores. Él tenía que hacer una selección, tenía un trabajo muy difícil. Él tenía que hacer una gran selección entre muy pocos hombres y él tenía que escoger entre ellos hombres que tuvieran una serie de características que están ahí bien enumeradas. Y él tenía que ordenar a esos hombres y ponerlos frente a las iglesias para que las iglesias estuvieran completas. Porque recuerden que dice claramente que él dejó a Tito ahí para corregir lo deficiente. O sea, era una deficiencia que las iglesias no tuvieran un pastor. Por tanto, él se queda ahí. Él empieza a hablar, le empieza a dar instrucciones a Tito de lo que tiene que hacer, cómo tienen que ser estos hombres. Y después comienza a hablar de la sana doctrina del evangelio. ¿Recuerdan? Cómo somos salvos por gracia y no por obras de justicia que hicimos en el pasado, sino por la pura misericordia y gracia del Señor, y que esa sana doctrina deriva en piedad. ¿Recuerdan qué cosa es piedad? Bien reverenciar, que una persona cuando entiende, cree la sana doctrina, eso de adentro hacia afuera genera una vida piadosa. ¿Se acuerdan? La piedad es la obediencia. Una vida que vive en obediencia porque la persona está siendo transformada por la sana doctrina. La sana doctrina siempre deriva en piedad. Y en medio de toda esta gran enseñanza, él está haciendo énfasis para que Tito le enseñe a los cretenses a que tienen que hacer buenas obras. No para salvarse, sino porque han sido salvados. La gracia que Dios les ha dado a ellos tiene que verse de alguna manera y es por medio de buenas obras, y Él les está diciendo que ellos tienen que tener buenas obras tangibles, visibles, que demuestren la piedad que está en ellos. En ese contexto, Él termina hablando obviamente de falsos maestros, posiblemente falsos pastores, personas que Tito no debe considerar, cosas que Tito no debe prestar atención como las genealogías y las cuestiones del judaísmo. Y termina la carta con estas instrucciones personales que le está dando Pablo a Tito y con la salutación final, que es donde nos vamos a enfocar hoy. Dice en el versículo 12, cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Qué nos está diciendo este versículo 12? En este versículo 12, Pablo está dejando claro de que va a hacer venir a Tito. O sea, que a Pablo le está diciendo, mira, Tito, tienes que venir, te necesito aquí. No dicen por qué, pero le está diciendo, tienes que regresar. Y cuando regreses, voy a enviar en lugar tuyo o a Artemas o a Tíquico. Y si ustedes notan, todavía no estaba decidido quién era el que iba a reemplazar a Tito en Creta. Pero estaban ahí los dos candidatos. Pablo tenía dos candidatos. Pablo quiere a Tito de vuelta y tiene dos personas. Uno de ellos va a ocupar el lugar de Tito en Creta. Ahora, Artemas no se menciona nada de él en ninguna parte de la escritura. Sin embargo, de Tíquico sí se habla bastante. En 2 Timoteo, no lo vamos a buscar para ahorrar el tiempo, en el capítulo 4, versículo 12, dice claramente que Tíquico terminó siendo enviado a Éfeso. O sea que parece ser que la persona que terminó reemplazando o sustituyendo a Tito fue Artemas. Y Tíquico, además, dicen Colosenses que era un hermano amado y fiel ministro, o sea, era un buen ministro del Señor. En Hechos, capítulo 20, versículo 4, dice claramente que él acompañó a Pablo en uno de los viajes misioneros de Pablo, o sea, una persona de confianza. Pablo lo conocía bien, y en la propia epístola de Colosenses deja claro que fue Tíquico la persona a la que Pablo le dio la carta para los colosenses, y él se la llevó a los colosenses, la carta. O sea, él fue el emisario con el que Pablo envió la carta a los colosenses. Y quizás también haya sido él el mismo que envió la carta a los efesios, porque en Efesios capítulo 6, versículo 21, pareciera dar a entender eso también. Déjenme aclararle que estas cartas de Tito, primera y segunda de Timoteo, fueron las últimas cartas que escribió Pablo.
Estamos hablando del año 65, 67, por ahí. Cuando Pablo escribe estas cartas, al poco tiempo fue martirizado. Estamos hablando ya del final de la vida de Pablo. Y estas cartas, vamos a decir que ese es tu testamento. Esto es lo último que Pablo termina de escribir, él preocupado con un corazón pastoral por las iglesias. Ahora, en el versículo 13 nos habla de dos personajes también, otras dos personas. Dice en el versículo 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. ¿Qué está diciendo el versículo 13? Fíjense que hay instrucciones. Si usted se está dando cuenta, aquí hay instrucciones, hay estrategias, vamos a decirlo así, estrategias misioneras. Pablo está sacando a Tito, va a mandar a otro, pero está mandando, antes de que Tito venga, está mandando primero a dos personas. Está mandando a Apolos y está mandando también a Zenas. Está mandando a Zenas y a Apolos. Y posiblemente esta carta, la epístola a Tito, se la envía con Apolos y con Zenas. O sea, vamos a ubicarnos en el contexto. Pablo está aquí, está escribiendo a Tito que está allá, le hace la carta. En la carta le está dejando claro lo que tiene que hacer, tienes que ordenar ancianos, tienes que hacer esto, pero te voy a reemplazar, Tito, voy a mandar o a Artemas o a Tíquico, todavía no sé a quién. Y además de esto, mira, eso va a ser después, pero primero van a ir a Apolos y a Zenas y encárgate de que no le falte nada. Y coge esa carta y se la da a Apolos y a Zenas. Y Apolos y Zenas viajan hasta Creta, le llevan la carta en donde le están informando a Tito todo lo que tiene que hacer y cómo va a ser reemplazado y que debe regresar para Nicópolis junto con Pablo. Y de paso ellos se están quedando ahí porque ellos van a continuar viajando para otro lugar. Ahora, aquí sí estamos en presencia de alguien muy conocido. Apolo, dice la escritura que era un hombre poderoso en las escrituras, un hombre que tenía muy buena oratoria, sabía explicar muy bien y conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento. Este Apolo era un hombre conocido, era un buen orador, era alguien bien conocido. Ahora, Zenas es el que no se sabe exactamente quién es. Dice la escritura que era intérprete de la ley. Ahora, no se sabe si era un intérprete de la ley judía, lo cual lo vendría siendo como una especie de escriba o algo así, o si era un intérprete de la ley romana, y en caso de que fuera un intérprete de la ley romana, era entonces un abogado. No se sabe si era un intérprete de la ley que venía de una raíz judía, o si era un intérprete de la ley romana y entonces era un abogado. Yo estuve buscando varias traducciones. En las traducciones dinámicas se va más por la idea de que era un abogado. Sin embargo, hay otras traducciones en las cuales se va como que era un intérprete de la ley. No se sabe a ciencia cierta. Tampoco sabemos mucho fuera de él. Lo que se cree es que hayan puesto este apellido atrás, intérprete de la ley, para diferenciarlo. Parece ser que era un nombre muy común, Zenas, y parece para decir, bueno, Zenas, el intérprete de la ley, para que sepan de quién te estoy hablando. Y le ponen atrás esa descripción que hace de él. Ahora, miren esto. Él le manda a Zenas, intérprete de la ley, versículo 13, y a Apolos, y dice, encamínales con solicitud. Encamínales significa que ellos iban a hacer una parada estratégica en Creta, pero que no se iban a quedar en Creta. Ellos iban a parar de manera momentánea, a pasar quizás unos días ahí, y Pablo le está diciendo a Tito, encamínales. O sea, Tito tenía que recoger a estas dos personas, a estos dos hermanos en la fe, albergarlos y hospedarlos. Y además de esto, que esta es la parte para nosotros, dice que encamínales con solicitud, de modo que nada le falte, versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, al parecer el versículo 14 está diciendo que la iglesia debía ocuparse de Zenas y de Apolos. ¿En qué sentido? Ellos iban a hacer una parada estratégica, traían una carta que era inspiración divina, no lo sabían quizás, pero la traían, una carta que daba instrucciones, estaban haciendo estrategias misioneras, moviendo gente, mandando gente, pero esta gente tenían que parar, tenían que quedarse ahí, y la iglesia se tenía que hacer cargo de que estas personas tuvieran todo lo que necesitaran en su estancia ahí en Creta y los debían encaminar. Y dice Pablo que no le falte nada. ¿Qué significa esto? Esto significa que todas las iglesias tenemos la responsabilidad de usar todos los recursos que Dios nos ha dado para el extendimiento del reino de Dios, específicamente, en este caso, en las misiones. Recuerden los requisitos de los obispos que Pablo le dijo a Tito. Uno de los requisitos es que debía ser hospedador. ¿Significa eso que yo ahora debo dejar que en mi casa se quede todo el que quiera venir aquí a visitarnos? No es eso. Voy a aclarar, ya que es donde viene la parte del contexto cultural y el contexto histórico, que es el que nos ayuda a entender lo que realmente significa ser hospedador en ese contexto. En este tiempo,
habían misioneros itinerantes, que los mandaban los mismos apóstoles, los mandaban a plantar a tal, a más cual lugar. Y esas personas no es como ahora que usted compra un pasaje, coge un avión y se va, o se monta en un tren, se monta en una guagua. Esa gente salía, a veces cogían un barco, pero a veces tenían que caminar, a veces tenían que montar a caballo, tenían que estar días caminando a pie para llegar a un lugar específicamente. Y cuando llegaban a un lugar, pues necesitaban dormir, comer, descansar, porque ellos estaban haciendo la obra del Señor. Y es en ese contexto que Pablo enseña que el pastor debe ser hospedador. O sea, tú debes a esos misioneros que están enviando los otros apóstoles, que están plantando iglesias, tú los debes acoger, tú les debes dar comida, les debes dar abrigo para que ellos tengan fuerza, para que ellos sigan haciendo la obra, porque de esa manera se coopera con el avance del reino. Esto es lo mismo que está pasando aquí. Zenas y Apolos van para otro lugar, pero tienen que pasar por Creta. Y Pablo le está diciendo, háganse cargo de ellos, que no les falte nada. Y dice en el versículo 14 que aprendan también los nuestros. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a ocuparnos en buenas obras. Recuerden que él ha venido hablando todo el tiempo de buenas obras, de ocuparnos en buenas obras. En este caso, esta ocupación es una ocupación misionera. La iglesia está en la responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance para que el reino de los cielos se extienda. En este contexto era acoger a unos misioneros, darles comida y encaminarlos y darle todo lo que necesitaran para que en el camino, hasta que llegaran hasta otro lugar, no les faltara nada. Quizás en nuestro contexto es de otra manera. Lo que sí nos queda claro es que como iglesia tenemos que ocuparnos en buenas obras que tengan que ver con estrategias misioneras, porque esa es la razón de ser de la iglesia. La iglesia está puesta en el mundo para hacer avanzar el reino de Cristo y para predicar el evangelio a toda criatura. Y la iglesia debe girar en torno a eso. Yo recuerdo que el pastor Tony Millet hablaba mucho, cuando yo me convertí allá en el 2009, hablaba mucho de las iglesias sapos. Nunca se me olvida eso, una iglesia sapo. Él decía que una iglesia sapo era una iglesia que engordaba, pero ya. Él llamaba así a esa iglesia, a ese tipo de iglesia, que todo su presupuesto, todos sus esfuerzos y todo lo que hacía era para ella. Llegan $10,000, vamos a construir un parqueo. Llegan 20,000 más, ahora vamos a comprar un puntico y vamos a vender Biblia. Llegan 500 más, vamos a poner siempre todo lo necesita la iglesia sapo, todo es para ella. Y Tony Millet decía, no debe ser así. No significa que vamos a estar pasando necesidad, pero significa que la mayor cantidad de presupuesto que tenga la iglesia debe estar girado hacia afuera. No es una iglesia que tributa para ella, para engordar ella, sino para multiplicarse. Recuerden el ejemplo del pastor Tim Keller, que ya falleció. Dice que él estaba en contra de las mega iglesias. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Esas iglesias tan grandes es imposible, ni aunque tengan muchos pastores, poder alcanzar y poder pastorear correctamente a tantas personas. ¿Qué decía Tim Keller? Cuando ya la iglesia le estaba creciendo mucho, la partía, la dividía y decía, de toda esta gente se van a ir para allá. Y compraban una propiedad del fondo de la iglesia. En vez de decir, no, vamos a construir un templo más grande, es una iglesia sapo, donde quepan más gente, para poder tener más miembros y para hacer una plataforma más linda. Y vamos a poner luces, vamos a poner pantallas grandes. Decía, no, nos quedamos con este mismo templo así chiquitico, vamos a sacar dinero, vamos a comprar una propiedad allá y la mitad de la iglesia se va a ver. Y se volvía a quedar con un puñito de gente y seguía su ministerio. Creo que lo hizo varias veces Alexandro, ¿no? Varias veces en todos sus años de ministerio, varias veces dividió la iglesia, o sea, la multiplicó, no es que la dividió, la multiplicó. Él decía, no, una iglesia tan grande, no, es imposible. Lo que hace falta es que la iglesia alcance más personas. Mientras más iglesias se planten, más presencia evangélica hay en el barrio, en el pueblo, en el país, y más fácil es alcanzar. Obviamente, no es lo mismo que nosotros intentemos ganar personas del 5 desde aquí, a que una iglesia en el 5 gane gente del 5. Es más fácil. Por tanto, nosotros como iglesia tenemos que aprender a ocuparnos en este tipo de buenas obras. Nosotros tenemos que tener estrategias misioneras y tenemos que trabajar en función de que esas estrategias misioneras funcionen. Pablo le está encomendando a Tito que acoja a Zenas y Apolos, que los encaminen con solicitud. Solicitud es lo contrario de negligencia, o sea, poniendo mucho empeño y mucha dedicación. Acógelo y dice claramente que no le falte nada. O sea, cuando ellos salgan de aquí, no solamente que te voy a dar todo mientras estás aquí, es que te voy a dar también un poco de cosas para que te vayas. Con dinero, con comida, porque tú estás haciendo la obra del Señor. La iglesia debe proveer para los misioneros y la iglesia debe ocuparse en misiones. De acuerdo a lo que dice el versículo 14. La parte final dice, para que no sean sin fruto,
Significa que si usted quiere que esta iglesia, como estábamos orando en el tiempo de oración, sea una iglesia que tenga fruto, pues les voy a decir un fruto muy grande en el cual nos tenemos que enfocar, en hacer misiones. Esa es la razón por la cual estamos aquí, en esta tierra. Y si nosotros nos jactamos de tener el verdadero evangelio, pues no es para como un sapo engordar nosotros y seguir estudiando toda la confesión de fe de Filadelfia y todos los credos y catecismos. Es para que todo eso que nosotros entendemos que es bueno, pues llevárselo a otras personas que no lo tienen. Para que las personas conozcan a Cristo. Y sigue diciendo, miren el versículo 15. Aquí es donde más me voy a detener. Dice, todos los que están conmigo, obviamente le está hablando a Tito, le saludan. No quiso poner el nombre de los, no se sabe por qué, en otras cartas él sí pone fulano, 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 y empieza a decir nombre, aquí no. Aquí dice, los que están conmigo te saludan, ya. Ahora, no es eso lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es la frase que viene abajo. Miren la frase. Yo les voy a invitar a que miren la frase. Y que ustedes me digan si ustedes ven algo que les llame la atención en esa frase. Esa es la frase, saluda a los que nos aman en la fe. Ahí hay algo. Nosotros creemos en la inspiración verbatim de las Escrituras. Verbatim significa que Dios inspiró cada palabra. Está en los manuscritos originales cada palabra. Pero el verbatim va un poco más allá. El verbatim te dice que incluso las conjugaciones verbales están inspiradas. O sea, nosotros creemos que si en el idioma original el tiempo está en futuro, es porque Dios lo inspiró a que estuviera en futuro. No sé si me entienden. Si hay un artículo definido, eso es que Dios inspiró el artículo definido porque ese artículo tiene una información gramatical y Dios quería transmitir esa información gramatical y así. Ahí hay una preposición con un artículo definido que está diciendo una gran verdad, que si esa preposición y si ese artículo no estuviera ahí, no dijera eso que está diciendo ahí. Es en la preposición y el artículo definido, en la fe. Mira lo que está diciendo el texto. Pablo le dice, saluda, Tito, saluda a los que nos. ¿Quién es nos? Pablo. Y dice, todos los que están conmigo te saludan, todos ellos que están para acá. Dice, saluda tú también a los que nos aman. ¿Y cómo nos aman esta gente? Responde el texto, en la fe. En significa básicamente dentro de, metido dentro de. O sea, está hablando de un grupo de hermanos que está metido dentro de la comunidad de la fe. O sea, aquí estamos hablando de la Iglesia Católica Invisible. Recuerden que católica no es católico los católicos. Recuerden que católico significa universal. Todos nosotros formamos parte de la Iglesia Católica, no de la romana, pero sí de la Iglesia Católica Invisible. O sea, Pablo está diciendo, hay un grupo de hermanos, Tito, que están contigo, que sí forman parte de la iglesia invisible, porque esa gente está en la fe, o sea, esa gente sí tiene fe de verdad, y esa gente está en la fe definido, es una sola fe, y cuando la fe está definida, básicamente, generalmente a veces se refiere al conjunto de doctrinas del cristianismo, todo lo que tiene que ver con el cristianismo en sentido general. O sea, hay personas que están contigo ahí, Tito, que sí están convertidos, tienen la sana doctrina, y esa gente, como forman parte de la misma comunidad que formamos nosotros que estamos acá, esta gente nos ama. Si usted le hace una pregunta inductiva al texto, ¿por qué esta gente ama a esta otra gente? El texto responde, porque esta gente está en la fe. Se lo voy a decir de otra manera. El verdadero vínculo de comunión que tienen los verdaderos creyentes es la fe que tienen en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Se lo voy a decir de otra manera. La Escritura enseña, siempre desde Génesis, han habido dos bandos. La Escritura enseña desde Génesis que a Adán y Eva le nacieron dos hijos. Uno nació piadoso y otro nació impío. Y la Escritura siempre parte la línea en dos. La descendencia buena y la descendencia mala. Ustedes saben que Caín, que era el malo, mató a su hermano Abel, que era el bueno. Pero Dios le dio otro hijo en sustitución de Abel que se llamó Set. ¿Sí o no? La Biblia enseña que esa descendencia de Set, desde Génesis, dice que todos ellos buscaron al Señor. Y la Biblia enseña que la descendencia de Caín fueron los que se rebelaron, hicieron la torre de Babel y toda esta gente.
Siempre desde el principio de que entró el pecado en el mundo, se partió la historia en dos líneas, la gente buena y la gente mala. ¿Ya? Asimismo, la Biblia habla en las iglesias de que hay ovejas y cabras, ¿sí o no? En una misma iglesia hay dos líneas también. Hay algunos que están en la parte buena, estas son las ovejas, y hay otros que están en la parte mala, esas son las cabras. Y también habla de pastores, ¿sí o no? Y de lobos rapaces. O sea, hay ministros que están en la parte buena, que son verdaderos pastores que quieren de verdad ayudar a la gente y enseñarles, y quieren hacer todo lo posible porque se salven, humanamente hablando. Y están otros pastores que no son pastores, son lobos, que lo único que están esperando es cómo pueden sacar ventaja de la posición en la cual están, ¿no? Cómo pueden obtener dinero, cómo pueden obtener privilegios, cómo pueden lucrar. Y se les llama lobo porque atacan a las ovejas, se las comen, destruyen al pueblo y al rebaño del Señor. Pablo está diciendo, mira Tito, hay un grupo de gente en tu iglesia que nos ama, porque estamos en la misma línea buena. Esa gente está en la fe igual que nosotros. Y como los dos estamos en la misma fe, pues existe un vínculo que nos hace amarnos unos a otros. Y eso significa también, aunque el texto no lo dice, está implícito en el texto, que hay otro grupo de creyentes que no amaba a esta gente que está acá porque no estaban en la fe. O sea, esto significa, todos los que están en la fe aman a los que están en la fe. Y todos los que no están en la fe no aman a los que están en la fe. Un verdadero cristiano que está de verdad regenerado y convertido tiene en su interior, sin saberlo, una inclinación a sentir empatía, compasión, amor por otro cristiano que también está en la fe. Y un cristiano que no está convertido no siente ningún tipo de amor ni de empatía por un verdadero creyente. Al contrario, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, las cabras, los falsos cristianos siempre están buscando la manera de hacerle daño a la oveja, porque son dos líneas distintas, y eso yo se lo voy a demostrar ahora por la Escritura. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 hasta el 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 hasta el 15. Algunas hojas para atrás y ahí está. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Mi pregunta, ¿en qué contexto se habla de amarnos unos a otros? En el contexto de los creyentes, de los cristianos. Dice Juan, este es el mensaje que siempre hemos oído, que nos amemos unos a otros. Y mira el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Responde, a ver, ¿por qué Caín mató a su hermano? El texto responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano, ¿usted entiende lo que acabó de decir Juan? Lo que acabó de decir Juan es que los falsos cristianos, cuando ven a un verdadero cristiano haciendo buenas obras, esas buenas obras le molestan. Y esas buenas obras mueven al falso cristiano a querer matar, quizás en sentido figurado, hacerle daño al buen cristiano. Fíjense que el texto no responde no porque el problema es que le dio cosas, porque Dios le celebró la ofrenda a Abel. No es eso. Juan responde, Caín mató a su hermano porque las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran buenas. El malo siempre está intentando matar al bueno. Y no estoy hablando de inconversos con cristianos, estoy hablando dentro del mismo contexto de la iglesia. Los falsos creyentes siempre van a buscar dañar a los verdaderos cristianos. Sigue diciendo el texto. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo tú sabes si tú eres una oveja o si tú eres una cabra? Si tú amas a tu hermano. Si tú tienes un deseo interno de hacerle daño a alguien en la iglesia, eso puede ser una evidencia de que usted no ha pasado de muerte a vida, usted sigue muerto. Los verdaderos creyentes se aman unos a otros y se aman porque están en la fe, tienen un vínculo, ese vínculo es la fe, la misma fe que tienes tú y la misma que tengo yo, el mismo espíritu que mora en ti, es el mismo espíritu que mora en mí. Y por tanto existe algo que es de Dios, que nos hace tenernos cariño, nos hace querernos. Y ese amor que brota de mí hacia ti y de ti hacia mí,
sale de Dios mismo, porque es el mismo Padre. Tiene la misma sangre en sentido figurado. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece, aborrecer significa odiar, todo aquel que odia a su hermano es homicida es asesino, lo ha matado en su corazón. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Miren más textos. Vamos a buscar Salmo capítulo 11, versículo 2. Salmos capítulo 11, versículo 2. Miren, vamos a leer desde el 1. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y dice el 2. Y aquí pónganle ojo a eso. Dice, porque he aquí los malos. ¿Qué hacen? Tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Vamos para allá. Déjame explicarte un poco mejor. Acuérdense que esto es poesía hebrea. Está hablando de un lenguaje poético. Dice que los malos tienden el arco. ¿Qué cosa es el arco? La flecha, ¿no? Usted sabe que el arco es un palo que se dobla y usted a presión le trae una soga que está ya previamente prendida del palo de abajo, y usted coge el arco, lo tira y engancha la soga, ¿ya? Ahora, después usted saca la saeta, esa famosa saeta es la flecha. ¿Qué dice? Que el malo tiende el arco, o sea, lo tiene preparado y lo está estirando, sigue diciendo el texto. El malo tiende el arco y dispone su saeta sobre la cuerda, o sea, prepara el arco y le pone la flecha en la cuerda y estira. ¿Para qué? Responde el texto, para asaetear, o sea, para mandarle una flecha y matarlo. ¿Para asaetear a quiénes? Dice el texto, a los rectos. ¿Dónde? ¿Dónde lo asaetea? ¿Dónde está escondido? Dice el texto, en lo oculto. ¿Qué significa en lo oculto? Imagínense esa misma escena, pero de noche, en un monte grande entre muchas piedras y muchos bosques, y tú estás trepado arriba de un árbol donde tú estás mirando el de abajo y el de abajo no te está viendo a ti, y tú desde ahí en lo oculto le estás buscando cuando vaya caminando por este huequito por ahí mismo, y cuando pasas, suelta y le das. ¿Qué significa esto? Esto es poesía hebrea. Significa que los malos, los inconversos, siempre están buscando la manera de hacerle daño a los verdaderos creyentes, pero no es a la cara. No es que yo vengo y te digo, tú me caes mal y yo te voy a hacer daño, como pueda te voy a hacer tierra. No. Es que la persona te dice, hermana, estoy orando por ti y todo, pero en lo oculto está buscando una forma a ver de qué manera te la hace. ¿Por qué? No siente empatía por esa oveja porque él no es oveja. No ama a la otra persona porque no está convertido, no tiene la misma fe. Y como los que están en la fe son los que se aman, no están en la fe, no lo aman. Lo odian. Miren el Salmo 64, ahí mismo el Salmo. Salmo 64, versículos del 1 al 6. Miren el Salmo, dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. Miren esto, está hablando de gente mala que tiene un consejo. O sea, se están reuniendo personas malas para ponerse de acuerdo. ¿Dónde se están reuniendo? Responde el texto, en secreto. No es que te escriben una carta, prepárense, según Jatibonico, que los vamos a hacer tierra. No, es que ellos se ponen de acuerdo en secreto. Aunque delante de nosotros nos dicen que nos aman y nos abrazan. Pero ellos esconden del consejo secreto, o sea, guarda mi alma de esta gente mala y escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración, ven que se ponen de acuerdo, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Y aquí sí nos está dando una manera en la que los malos siempre le quieren hacer daño a los buenos, con calumnia, decir una mentira, acabar contigo, verbalmente. Sigue diciendo, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear, vuelve de nuevo, ¿dónde responde? A escondidas. No es en público.
a escondidas. ¿A quién quieren ellos asaetear? Responde el texto: al íntegro. De repente lo asaetean. Es un momento premeditado. Lo asaetean de repente y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dice: ¿quién lo ha de ver? Fíjense que después que lo asaetean se tratan de esconder. No fui yo. Eso nadie lo vio. Tranquilo, eso quedó entre nosotros. Silencio, nadie se va a enterar. Dice que inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, analizan a la víctima que quieren matar. Dice, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. La piensan bien. Pero el 7 nos deja claro que Dios los herirá con saetas y de repente serán su plaga. Por tanto, regresando al texto de Tito, cuando Pablo le está diciendo a Tito, saluda a los que nos aman en la fe, no se está refiriendo a toda la iglesia de Creta. No, sean honestos, por decirlo, saluda a la iglesia. No fue eso lo que dijo Pablo. Saluda a los que nos aman en la fe. Les mandamos saludos a los que, como estamos en el mismo espíritu, estamos en el mismo pueblo, nos aman de verdad, porque Dios los inclina a amarnos y a nosotros nos inclina a amarlos a ellos porque tenemos el mismo Padre. Salúdalos a ellos. Y la tercera afirmación, mejor aún, dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Con todos vosotros, ¿quiénes? Los que nos aman en la fe, de acuerdo con el contexto. La gracia de Dios nada más vendrá sobre los verdaderos creyentes. Y Pablo termina con un amén. Amén significa así sea o ciertísimamente. Sea así. Ese es el deseo que él quiere. Por tanto, en esta porción de la Escritura, y es como termina la epístola, hemos aprendido que se están llevando a cabo estrategias misioneras por parte de Pablo. Él va a mandar a buscar a Tito y va a enviar a alguien que lo reemplace. Tiene 2 candidatos para reemplazar, pero no sabe exactamente todavía en ese momento quién lo va a reemplazar. Se lo manda a decir a Tito con una carta que le envía. Y se la envía con 2 misioneros, con Zenas y con Apolo. Le envía la carta. Y él le está encomendando a la iglesia que se hagan cargo de Zenas y Tito para que ellos cooperen con la obra y la labor misionera. Y le está diciendo a Tito que le deje claro a la iglesia que la iglesia debe ocuparse en buenas obras, y en el contexto de las buenas obras son las labores misioneras, y que así no estaremos sin frutos. Hermanos, no lo dije y lo digo ahora en la conclusión. Cuando una iglesia tiene un corazón misionero, el texto está diciendo que nunca se queda sin fruto. Yo no sé si ustedes han visto que las iglesias que más crecen, las iglesias que más Dios bendice, son las iglesias que son misioneras. Yo quisiera que nosotros llegáramos a ese estándar algún día. Y también nos está enseñando Pablo que existe un amor intrínseco que es verdadero y es genuino, que es algo que tú no te propones, no es que tú dices, voy a amar a esta persona. Es que la persona humanamente no te cae bien, de gratis. ¿Por qué te cae bien? Porque el Dios tuyo es el mismo Dios que tiene esa persona. Y Dios te inclina. Es como si el Espíritu Santo nos dejara saber en nuestro interior: este es tu hermano, la persona con la que vas a pasar la eternidad, y te hace quererlo, y te hace tenerle cariño a la persona. Pero por el contrario, cuando están las cabritas no tienen ese amor por el justo y por el íntegro. Todo lo contrario. Ellos tienen un desprecio inmenso por la gente piadosa y lo que intentan hacerle es daño. Pero el Señor terminará asaeteando a los impíos y reivindicando la causa de los suyos. Y Pablo deja claro que la gracia de Dios está únicamente disponible para las verdaderas ovejas del rebaño, la verdadera Iglesia Católica Universal. Por tanto, la única manera de obtener esta gracia es estando en la fe. Para estar en la fe hay que estar en Cristo. Tenemos que estar revestidos, y por eso estoy en Cristo, dentro de Él. Es como si Dios me hubiese escondido dentro de Cristo. Yo estoy revestido, forrado por todas partes de su justicia. Eso se obtiene únicamente por medio de la confianza salvífica que pone la persona en Cristo personalmente.
creyendo de todo corazón que Él es tu Señor, es tu Salvador, que tú lo reconoces y además de eso vives como si Él fuera y es, de hecho, tu Señor y tu Salvador. Y segundo, te tienes que arrepentir cuando te arrepientes de todos tus pecados. Le pides perdón por tus pecados todos los días y todos los días confías en que la única razón por la cual Dios te va a dejar entrar al reino de los cielos es porque estás en Cristo, en la fe, revestido de la justicia de Cristo. Si eso ocurre, la gracia de Dios está contigo. Si por el contrario, eres una de esas personas que estás en la iglesia, pero no estás convertido ni convertida, tienes una inclinación en tu corazón a odiar a todos los que sí están convertidos, y en tu corazón te gustaría que les pasara algo malo, y si estuviera en tus manos poderles hacer algo, se lo hicieras. Esa es la inclinación de tu corazón. Pero el Señor amenaza con que Él personalmente se encargará de esas personas que hacen daño al pueblo de Cristo. Pero si ese es tu caso y lo sabes, porque hay gente que ese es su caso y lo sabe, y hay gente que ese es su caso y no lo sabe. Pero si este es tu caso y tú lo sabes, tú sabes que eres un farsante, déjame decirte que aún para ti hay misericordia y gracia. Todavía estás a tiempo de reconciliarte con Cristo y ponerte en el lado correcto. Toda la historia desde Génesis se ha tratado siempre de dos líneas. Hay un bando que está en el lado correcto y hay un bando que está totalmente equivocado. Hay un bando que se va a salvar y hay un bando que se va a perder. Hay un bando que estará a la derecha de Cristo y le dirá, vengan benditos de mi Padre. Y hay un bando que estará a la izquierda y le va a decir al infierno, maldito, no os conozco. ¿En cuál bando tú estás? ¿En cuál bando te gustaría estar? Hay personas que no les interesa. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de todos tus pecados. Donde sea que estés, si estás en el lado izquierdo, Él te va a sacar de ahí y te va a poner para acá, para el derecho. Va a transformar y va a cambiar tu vida y te va a dar la vida eterna. Es lo mejor de todo. Vamos a orar.